conectándose. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos, y como sería bueno que nosotros hagamos, ¿verdad?, compartir estos estudios, porque es algo bueno y agradable. Vamos a compartir para que nuestros hermanos que se están reuniendo con cada uno de nosotros puedan recibir también esta bendición. Mateo capítulo 11, versículo 28, nuestro Señor Jesucristo hace un llamado y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Él es el único que nos hará descansar. Dice, versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, o sea, líguense a mí. Conmigo es la cosa, no con nada más. Solamente Él. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí a la misma vez, que soy manso y humilde de corazón. Y mire esto, el resultado de esto va a ser que vamos a hallar descanso para nuestras almas. Ese es el resultado de estar ligado a Cristo, reposar en Cristo, descansar en Cristo. Y el estudio de hoy se llama Jesús es nuestro reposo. Vamos a tocar un tema que es un poco delicado para muchas personas que tienen miedo de hablar esto, pero nosotros lo vamos a hablar porque Dios a nosotros nos ha dado el permiso, la libertad para hablar con libertad, sin temor, sin confusión, con claridad. Porque donde hay conflictos carnales, lo que hay es confusión. Donde hay cosa de carne, que es cosa natural, donde no está el Espíritu de Dios, hay falta de entendimiento. Entonces es bueno aclararle a muchas personas que están ahora mismo en el internet, y aquí a veces hay personas en la iglesia que hablan con algunas personas, y a veces aquellas personas tratan de querer esclavizar o enredar a nuestros propios hermanos, como pasó en el antiguo pacto, en el tiempo antiguo, como por ejemplo en el primer concilio que tuvieron los apóstoles, ¿verdad? Ese es el famoso llamado primer concilio que hubo entre los apóstoles, en el que ellos se reunieron y ellos hablaron tocante al tema de la ley mosaica. Y es necesario que nosotros estemos claros quién es nuestro Dios, qué es lo que Él quiere de nosotros, cuál es el propósito, cuál es su voluntad. La voluntad de Dios, dice la Escritura, que es buena, agradable y perfecta. Pero bueno, agradable y perfecto, ¿qué es para usted? Porque muchas veces nosotros podemos decir amén sin saber, sin entender, sin captar, sin percibir las cosas. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, versículo 2. Génesis capítulo 2, versículo 2. Bendito sea el Señor que nos permite a nosotros poder ver su palabra. La gracia de Dios ha sido manifiesta a los hombres y nos ha enseñado muchas cosas. Capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Escuche esto. Acabó Dios, terminó. Acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Él la hizo la obra. Estamos hablando desde el principio de la creación del cielo y de la tierra, donde Él dividió y separó las aguas de las tierras, todas las cosas que Él hizo. Versículo 3. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, dice la palabra de Dios. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y todas las personas dicen, sí, viste, hay que reposar y tomar ese día de reposo, según la ley de Moisés. Ahora le voy a preguntar yo a usted, ¿Dios se cansa? ¿Dios se puede cansar? ¿Dios se fatiga? ¿Dios es hombre o hijo de hombre para mentir o para cansarse? O para decir, tengo que descansar porque estoy cansado, dice Dios. Es que estuve trabajando 6 días
con toda la creación de los pájaros, con la creación de los leones, y en los elefantes me costó más y me cansé porque son más grandes. Me cansé, voy a reposar. Cuando la palabra de Dios dice que Él reposó, quiere decir que Él se detuvo de hacer más. Cesó la creación de Él. Ya, no más. Cuando usted está trabajando y va a reposar, quiere decir que está dejando de trabajar. Está pausado, ¿verdad? Eso significa la palabra reposar, detenerse, calmarse. Ahora, Él no era que no estaba calmado, pero en la Escritura nos dice que Él reposó. Y muchas personas, porque Dios al pueblo de Israel le mandó en la ley de Moisés el día de reposo natural, fue al pueblo de Israel. Muchas personas en estos tiempos están mandando según ellos, a respetar, a honrar, a santificar el día del reposo. Ahora le pregunto yo a usted, ¿quién es el día del reposo? ¿Cuál es el día del reposo? Porque le voy a decir una cosa. En el Antiguo Testamento, todo lo que está aquí dice la palabra de Dios que era una sombra de lo que había de manifestarse en estos tiempos. Todo aquello, lo voy a volver a repetir, todo aquello que se hablaba en la ley era algo parecido, no lo mismo, era sombra de lo que venía para con nosotros. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 40, 28. Porque Dios reposó, dicen muchas personas. Sí, Dios reposó. Entonces estaba cansado Dios. Nosotros tenemos que descansar también, porque Dios reposó. Ok, vamos a ver lo que dice Isaías. Isaías capítulo 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? Pregunta. No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Pero mire lo que dice ahí. Ni se fatiga con cansancio. O sea, vamos a ponernos a entender o a tratar de llegar al punto que Dios quiere que nosotros estemos. Dios no se cansa. Dios no descansó porque Él no es hombre, no tiene cuerpo natural. Dios es eterno. Dios es Dios. No hay quien pueda inventar o pensar, porque la sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento. Mire lo que dice el versículo de Isaías. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Nosotros comenzamos con el capítulo y versículo de Mateo 11, 28, donde dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados. Ahí sí les está hablando a los hombres. Yo los voy a hacer a ustedes descansar. Yo los voy a hacer a ustedes reposar. Yo los voy a hacer entrar a ustedes en el tiempo de la gracia, por decirlo así. Pero mire lo que dice más adelante en Mateo capítulo 12, versículo 1. Porque le voy a decir una cosa. Hay para los que están todavía bajo la ley un enredo y confusión. Nosotros tenemos que descansar y reposar en Cristo Jesús todos los días. No es un solo día. Esto que Dios creó y mandó al pueblo de Israel era algo que se iba a manifestar. Mire, este día que ustedes están descansando, así como ustedes descansan, así van a descansar cuando venga el Mesías. De todas las obras, ya no van a buscar cómo llamar el favor de Dios. Ya ustedes no van a buscar cómo tratar de agradarme a mí. Ustedes van a recibir algo que va a ser el reposo en sus vidas. Este día de reposo es una sombra de lo que va a venir y ustedes lo van a conocer. Y vamos a ver quién es Él. Vamos a ver qué es el ahora, el reposo. No es el día de reposo, es el reposo en nuestro ser. Mateo 12:1 dice la palabra de Dios. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Escuche esto. Y sus discípulos tuvieron hambre. Mire qué confiados se sentían ellos cuando estaban con Él.
Mire lo que es estar con el Señor Jesucristo, en Él. Y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Versículo 2. Viéndolo los fariseos, como siempre, los de la ley, los que quieren que tú hagas a la fuerza lo que ellos ni siquiera pueden hacer, le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Le están reclamando a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3. Pero Él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Versículo 4. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito tampoco a David ni a ellos comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Versículo 5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Versículo 7. Y si supieseis tú que juzgas según la ley, si supieses tú que señalas según la ley, si ustedes carnales, sin entendimiento, personas naturales, supieran lo que significa misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Ustedes siempre están pendientes de aquellos que tienen la libertad de Cristo Jesús. Eso es lo que pasa. Igualito que los fariseos viven en estos tiempos, los que están bajo la ley de Moisés. Vamos a poner el último versículo para seguir leyendo. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo, el versículo anterior. Mire, hermano, aquí está el amor de Dios. Si supieses qué significa, mire, le sigue hablando a ellos. Si ustedes supieran qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Él es, dice, el Hijo del Hombre es Señor del día, el que se enseñorea, el Todopoderoso significa la palabra Señor, el que tiene la autoridad por sobre todas las cosas. Gloria a Dios. Y vamos a continuar en el versículo 9. Pasando de ahí, este otro ejemplo, vino a la sinagoga de ellos el Señor Jesucristo. Escuche, el día de reposo. Versículo 10. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle como siempre. Escuche esto, escuche lo que hay en el corazón y el sentir de las personas que están bajo la ley. Porque siempre van a querer entrar en contienda con usted, pero no lo van a hacer por bien. Lo que tienen es una amargura y un odio porque usted goza y disfruta de lo que Cristo le ha dado a usted por medio de su gracia. Vamos a ver qué dice. Y he aquí había ahí uno que tenía seca una mano, un enfermo. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Miren, qué pregunta, ¿verdad esa? Qué pregunta más fea. Qué cosa más fea. Versículo próximo. Él les dijo: ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le echa mano y la levante? Versículo 12. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hacer es obrar. Hacer es hacer algo. Es una obra que él está haciendo buena. Versículo próximo. Entonces dijo a aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Versículo 14. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Por qué? Porque decían que él no respetaba la ley de Moisés según el antiguo pacto. Gloria a Dios. Mire, hermano, qué feo es eso. Pero vamos a ver lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 10.
Hechos capítulo 15, versículo 10. Gloria a Dios. ¿Estamos contentos? Qué interesante es entrar a fondo, profundizar a nuestro Señor Jesucristo, que Él quiere que nosotros sepamos más de Él. Dice la palabra de Dios. Aquí en este versículo se reunieron los apóstoles y al principio de este capítulo dice el concilio de la iglesia, la primera reunión de los apóstoles tocante al tema de la ley. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Mire esto, están reconociendo los mismos discípulos, los apóstoles, que ni siquiera ellos ni sus padres antepasados pudieron cumplir con la ley. Ningún ser humano. En el día de reposo ellos sabían que no podían cumplir tampoco. No podían, porque ellos estaban queriendo buscar el favor de Dios por medio de la obra, pero no por amor. No había verdaderamente algo cierto o fijo en ellos. Dice la palabra de Dios, porque la ley y los profetas, la ley fue impuesta por Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. La verdad y la gracia venía por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué feo es esto de que las personas todavía en este tiempo quieren meterle a las personas. ¿Qué dice Hechos 15? Póngame otra vez. ¿Por qué tientan a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, ni nosotros tampoco hemos podido llevar? Usted sabe que si usted falla un punto de la ley, usted es maldito por siempre. Eso es conforme a la ley. Ahora, hay que buscar un macho cabrío, supuestamente para que sean perdonados sus pecados. Pero en su vida natural va a mantenerse el pecado, porque lo dice la palabra de Dios. Porque las personas en el antiguo pacto, ellos trataban, supuestamente según ellos, de estar bien con Dios. Pero la naturaleza pecaminosa del hombre les impide tener una vida como Dios desea que la tengamos, la cual solo por medio de nuestro Señor Jesucristo la podemos tener. Él es el camino, la verdad y la vida, el mediador entre Dios y los hombres, y no hay nada ni nadie que pueda alterar o quitar de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Miren lo que dice Éxodo capítulo 31, versículo 16. Ahora vamos a ir más a fondo, amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque necesitan saber muchos hermanos nuestros que los quieren confundir, los judio-cristianos que le llaman, ¿verdad? Que eso a mí, honestamente le digo, es cristianos de Cristo Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, de ahí nada más. Éxodo capítulo 31, 16. Éxodos 31, 16. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por permitirnos este momento. 31, 16. ¿Lo tiene? Ok. Guardarán pues el día de reposo. ¿Quiénes? Los cubanos. Los hondureños también. Los nicaragüenses. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo. Ahora le voy a decir una cosa. Era una señal y un pacto. Era la señal, el día de reposo era la señal que ellos tenían, que les indicaba el pacto que había entre ellos y Dios. Vamos a volver a leer lo que dice ahí, 31, 16. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es, esto es una señal, dice el Señor, para siempre entre mí y los catrachos, entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día
cesó, se detuvo y reposó. Ahora le voy a decir una cosa. Cuando Dios creó los cielos y la tierra y estaba el tiempo de Adán y Eva, cuando Dios creó los cielos y la tierra era para que nosotros disfrutáramos la creación de Él, lo que Él había creado, pero el destructor estaba por ahí y hizo que Adán y Eva cayeran, le dieran la espalda al Señor, desobedecieran. Pero entonces vino nuestro Padre amado y mandó a su Hijo para volver a reconstruir aquello que se había dañado. Vino el Señor Jesucristo nuevamente. Digo nuevamente de esta forma porque el mismo Dios es nuestro Señor Jesucristo, quien creó los cielos y la tierra y todo lo que existe. Gloria a Dios. Pero entonces dice el Señor, yo voy a venir, yo voy a estar en medio de ustedes y volveré a hacer y volveré a formar y a cumplir y a hacer lo que tengo que hacer. No importa si la ley está entre medio, no importa nada de esto. La ley, le voy a decir una cosa, fue dada al pueblo de Israel y son un gran ejemplo para que nos demos cuenta nosotros lo que es el hombre sin Cristo Jesús. Porque las personas quieren tratar de agradar a Dios leyendo un papel. Están queriendo cumplir, tratando de ganar el favor de Dios, cuando nunca podrán ganar el favor de Dios. Nadie puede justificarse por ningún método. Solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra de Dios en Éxodo 31:17. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Hebreos capítulo 8, versículo 7. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor referente a lo que era la ley. Le voy a decir una cosa, que eran, amados hermanos, 613 mandamientos los que tenía el pueblo de Israel. 613 más los estatutos, más las ordenanzas, más todo el montonal de cosas. Ay, Dios mío, incluía leyes alimenticias, sanitarias, civiles, ceremoniales, celebración de fiestas sagradas, de todo tipo de cosas había ahí, de todo. Pero todo esto se resumió en una sola cosa. Vamos a ver lo que dice el Señor en su palabra, Hebreos 8:7. Hebreos 8:7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, o sea, el pacto anterior, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, también incluyendo a los judíos, y la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. ¿Cuántas veces se les va a repetir a ellos de que ningún hombre pudo permanecer en el pacto anterior? Muchas veces. Y yo me desentendí de ellos. Yo, dice el Señor, me desentendí de ellos. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, yo pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Sí, conoce al Señor. Porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Ahora el 13 es con el que se cierra con broche de oro, como dicen. Al decir nuevo pacto, ya ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y está hablando el apóstol Pablo del pacto anterior, antiguo, ya se acabó, fue quitado.
Nosotros no estamos inventando algo. Aquí está la palabra de Dios. Usted no está supuesto a estar tratando. Y vamos a ver por qué. Porque ahorita estamos en el medio del estudio bíblico. Gloria a Dios. Mire lo que dice Lucas 5:33. Mire, esto demuestra, este capítulo de Lucas, lo que es estar lleno, satisfecho, rebosando de Cristo en nuestro ser y lo que es estar sin Él. Lucas capítulo 5, versículo 33. Entonces ellos le dijeron, como siempre, los señaladores, los que están bajo la ley todavía, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Escuche esto. ¿Por qué todos nosotros estamos ahí dándole el sacrificio y aquí diario repetitivo? ¿Y por qué los tuyos, como si nada, están comiendo? Mientras nosotros nos estamos quebrando de hambre, ¿por qué los tuyos están comiendo y están bebiendo? Versículo próximo, 34. Y él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? ¿Quién es el esposo? ¿Con quién estaba? Con ellos. Ellos estaban con nuestro Señor Jesucristo. El que está en Cristo Jesús está en boda, está en fiesta. Puede comer. ¿Qué es lo que hay en una fiesta? Comidas, bebidas, de todo para disfrutar. La mesa está servida. En Cristo Jesús de verdad hay para disfrutar. Versículo 35. Eso es estar lleno de Cristo Jesús. Estar una persona que ya comió, está satisfecha, está contento. Qué bien, dice uno, me siento bien. Qué rico, puedo descansar, estoy sentado aquí. Versículo 35, Lucas 5:35. Mas vendrán días, dice el Señor, cuando el esposo les será quitado. Entonces en aquellos días ayunarán. ¿Qué es estar ayunando? Quebrado del hambre, sin nada. Pero escuchen esto. Él les fue quitado cuando Él fue a la cruz. Y cuando Él se fue y ascendió al cielo. Pero Él dijo que ellos iban a recibir la promesa del Espíritu Santo. Quiere decir que el mismo Señor Jesucristo que les fue quitado, el Espíritu de Él vino a ellos y ahora está en nosotros y continuamos la fiesta del Cordero. Continuamos llenos, continuamos tranquilos, satisfechos, rebosando. Pero cuando alguien no tiene al Señor Jesucristo, estas personas están como en ayuno. Estas personas están verdaderamente acabados, vacíos. ¿Qué es lo que es estar en ayuna? Vacío en el estómago, sin comer. Eso es estar sin Cristo Jesús. Miren lo que dice la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es que Dios es grande. Dios es todopoderoso, hermano. Dios es bueno. Bendito sea el Señor. Hebreos 10, 1. Hebreos 10, 1. Dice la palabra de Dios. Porque la ley, escuche esto, mire hermano. ¿Se acuerda el reposo? ¿Verdad? Aquel reposo que se le había dado al pueblo de Israel. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué son los bienes? ¿Qué son los bienes para las personas aquí? Son cosas que a uno le agradan, que son buenas, que son necesarias, ¿verdad? Bueno, la ley teniendo la sombra, es la sombra. Un árbol es una cosa y cuando el sol, póngame la cámara aquí hermano, cuando el sol está reflejando al árbol, el árbol está dando sombra, pero no es en sí el árbol, es la sombra del árbol, ¿verdad? El sol está alumbrando y está reflejando al árbol y el árbol está nada más reflejando la sombra del árbol. La sombra está reflejando, la sombra es el resultado nada más de lo real. Quiere decir en Hebreos capítulo 10 versículo 1, póngalo. La ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca
Nunca puedes, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos. ¿A quiénes? A los que se acercan. No pueden, no hay forma, dice la palabra de Dios. Póngamelo otra vez, hermano. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma, dice, no la imagen misma de las cosas. Nunca. Escuche lo que significa nunca, 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 nunca. No se puede. Nunca puedes, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos capítulo 10, versículo 1. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 12. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Ahí mismo. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. No me quite ese versículo. Un sacrificio, una ofrenda, obra. Esto fue una obra. Este versículo te está diciendo que Dios obró de esta forma. Se ofreció una vez para siempre. Hizo un solo sacrificio por los pecados. Se recuerdan anteriormente que era un montón de sacrificios cada año repetitivo. Esto me dice a mí que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya puede uno reposar, porque Él dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, hermano. Si usted se mantiene de pie, usted se va a cansar, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted va a hacer? Se va a sentar. ¿Qué dice el versículo aquí? En este versículo, ¿qué es lo que dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. Y le voy a decir una cosa, dice Efesios que nosotros estamos sentados juntamente con Él en los lugares celestiales. O sea, estamos descansados, estamos descansando, estamos en reposo diariamente. Si usted ha recibido a Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Colosenses capítulo 2, para terminar, versículo 16? Escuche esto, hermano. Colosenses capítulo 2, versículo 16. Aquí está el apóstol que Dios escogió, nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros estudiésemos todo lo que es. Nosotros vamos a leer toda la escritura, pero Dios es un Dios de orden. Y Dios escogió al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo nos dejara saber a nosotros todas las cosas según nuestro Señor Jesucristo a Él le plació, ¿verdad? Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 2:16. ¿Estamos contentos, hermano? No se agite, no se desespere y no se sienta mal tampoco. Por tanto, que nadie a usted lo juzgue en comida o en bebida. Oye, ¿por qué no estás ayunando? No, yo estoy en fiesta. Yo estoy en la fiesta del Cordero. Yo estoy gozando. Yo voy a comer y voy a beber si yo quiero. Porque Dios me hizo libre a mí de la maldición de la ley. Por tanto, que nadie te juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta. Hermano, Él está hablando de la ley, del antiguo pacto. Él está hablando con los no israelitas y le está diciendo esto. A nosotros nos está diciendo también esto. O en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días. ¿Ya usted vio? Entonces yo le voy a creer más a una persona que está siguiendo los rudimentos del antiguo pacto que al apóstol Pablo, que a la palabra que dejó escrita, que a la palabra de Dios. Que nadie te juzgue, amado hermano. Yo no me puedo sentir mal. ¿Por qué? La ley condena, la ley señala, la gracia justifica. Justificado pues por la gracia. Romanos 8, hermano. Justificados pues, tenemos paz para con Dios por la fe. Si usted tiene fe en nuestro Señor Jesucristo, usted lo tiene todo. Todo, amado hermano. Él mismo lo dijo en los evangelios: yo soy mayor que el templo.
Yo soy mayor que el templo, yo soy el reposo. Dice la palabra de Dios en Colosenses 16. Vamos a ver, 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Versículo 17. Mire esto, hermano. Mire esto. Todas estas cosas que acabo de mencionar, dice el apóstol Pablo, de días de reposo, que esto y que el otro, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, del mismo cuerpo. Cristo Jesús nos ha libertado de la maldición esa de la ley. Y vamos a regresar por donde comenzamos. Como estaba caído, estaba acabado todo estaba exterminado. Dios vino en forma de hombre, nuestro Señor Jesucristo, y vino a obrar. Él sí vino a obrar de la manera correcta. Él lo hizo por nosotros. Él vino, Él sanó, Él cumplió, y Él vino y se llevó el antiguo pacto en la cruz del Calvario, para que usted pueda disfrutar como lo que hizo al principio, que Él creó los cielos, la tierra, los animales y todo, para que Adán y Eva lo disfrutaran, ¿verdad? Así vino nuestro Señor Jesucristo ahora, y Él vino a cumplir, a morir por amor de nosotros. Pero al resucitar, Él lo hizo todo. Todo lo hizo y se llevó todo para que ahora usted de verdad pueda disfrutarlo. Porque si usted está tratando de agradar a Dios, usted no está creyendo en Dios. Si usted está queriendo cumplir con algún tipo de cosa del antiguo pacto, usted está desligado de Cristo. Usted está desligado de Cristo y de la gracia está caído. Porque la palabra de Dios lo dice. Mire, Mateo capítulo 11, versículo 28. Una persona que quiere estar cumpliendo con las cosas, los requisitos que pedía la ley, es una persona que no puede tener paz ni reposo. ¿Usted cree que esta persona que al Señor Jesucristo lo estaban señalando, juzgando o buscándolo, esas personas estaban reposando de verdad? ¿Usted cree que esas personas en su mente, en su corazón, ellos estaban en reposo? Esas personas no podían reposar. No pueden. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Vamos a leer para terminar Mateo capítulo 11, versículo 28. Gloria a Dios. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Mire, y yo los haré reposar, porque yo soy el reposo. Deje que el Espíritu Santo de Dios, pero no se ponga duro. Pídale a Dios que Él le dé de su Espíritu para que usted verdaderamente viva en el reposo de Dios. Todavía está ese chance, todavía está la gracia de Dios activa para que las personas puedan disfrutar de ese reposo. Dice la palabra de Dios en el versículo 29. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar el reposo y van a hallar el descanso que solamente en Cristo Jesús está. Gloria a Dios. Démosle un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Yo espero que estos estudios nos estén ayudando a todos, porque Dios nos llamó a nosotros para disfrutar de su gracia. Dios nos llamó a nosotros para que nosotros seamos verdaderamente libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No haga caso a lo que diga el hombre. Hágale caso a la palabra de Dios. Aquí está todo, amado hermano. Que Dios te